¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Hoy regresamos con nuevas historias, nuevas leyendas, nuevos relatos. Pero antes de comenzar les pido que se suscriban a mi canal, Manuel Meléndez Morales, para estos y más que tenemos ahí. También les pido que compartan y me apoyen con su like. Sin más, comencemos. Mi abuelo y la bruja. Francisco Guillén. Mi abuelo vivía en Atizapán de Zaragoza. Fue una de las primeras personas en llegar a este municipio. Cuando era joven, practicaba box, así que siempre gustaba de ver las funciones de este deporte por televisión. En aquella época, el que no tenía tele, así que se iba a un lugar en donde pagaba por ver las funciones los sábados por la noche. Y generalmente terminaban cuando las manecillas del reloj pasaban de las 12. Una noche, mi abuelo, en compañía de su hermano, regresaban a su casa después de ver una función de box. Cuando ya estaban por llegar, vieron en el cielo una bola de fuego. Él pensó que era una avioneta, pues antes, en Lomas Lindas, había una pista de aterrizaje para avionetas. Pero vieron que la bola se hacía más grande y que se posaba arriba de su casa. Corrieron hacia ella, porque pensaron que la casa se estaba incendiando. Y al momento de acercarse, vieron que era una luz que desprendía fuego y se apagaba. Lo que les pareció más extraño es que, cuando disminuía su intensidad, ellos pudieron ver que era un bulto grande que echaba como chispitas sobre la azotea de la casa, y al verlo, supieron inmediatamente que se trataba de una bruja. Mi abuelo comenzó a tocar, pero nadie le abría. Por suerte su puerta era de lámina, con la que fabrican los tambos. Y entonces él y su hermano comenzaron a patear la puerta hasta que la tiraron. Entraron corriendo a la casa y se dirigieron inmediatamente a los cuartos donde estaban durmiendo mi bisabuela paterna, mi abuelita y mi tía, que en ese entonces estaba recién nacida y que se encontraba llorando mucho. Y por más fuerte que fuera el llanto, ni mi abuela ni mi bisabuela habían despertado. Parecían estar profundamente dormidas. Entonces mi abuelo, desesperado, tuvo que gritar y cachetear a mi abuela, porque no la podía despertar. La bruja les estaba provocando el sueño, con la intención de chuparle la sangre a mi tía, que tenía apenas una semana de nacida. Cuando mi abuelo logró despertar a su esposa y a su madre, les dijo lo que estaba sucediendo y se pusieron a rezar la Magnífica, pero la bola de fuego seguía en el techo. Entonces, el hermano de mi abuelo decidido, corrió a su casa, que estaba enfrente, por su escopeta, y comenzó a tirarle al bulto que seguía en la azotea. Mi abuela y bisabuela siguieron rezando, y fue entonces que la bola de fuego brincó del techo hacia la rama de un árbol. Mi bisabuela siguió rezando, pero se equivocó en una parte del rezo y la bola de fuego regresó nuevamente a la azotea de la casa. Entonces mi tío le siguió tirando con la escopeta, pero no le pasaba nada, a pesar de que sí le atinaba. Entonces mi abuelita y su mamá comenzaron a rezar fervientemente, y esta vez sin equivocarse. La bola brincó de nuevo hacia la rama del árbol, hasta que ésta desapareció en el horizonte. Mi abuelo se enteró después que, cerca de allí, en unas cuevas que estaban en una colonia llamada 5 de Mayo, vivía una viejita sola, y que, una semana después de haber sucedido esto, a ella la vieron muy mal porque tenía unas heridas de bala en su cuerpo y nadie sabía el motivo. Las brujas de Veracruz, Marina Martínez. Cuando nació mi primer hijo, Luis,
Mi vecina tuvo a su hijo aproximadamente en esos mismos días, al igual que otro señor llamado Mariano. Y la bruja se chupó a esos otros 2 niños. Dicen que lo hizo a través de la mollera. Cuando me enteré, me dio mucho miedo, pues no quería que la bruja también se chupara a mi hijo. No podía dormir de la preocupación. Lo que hice fue pedir que me amarraran a mi niño cuando me fuera a dormir. Un domingo después me encontré a la señora a la que se le había muerto su hijo y le pregunté por qué había dejado morir a su hijo. Y ella contestó que, cuando despertó, su hijo ya estaba muerto. Le pregunté que si se lo había chupado la bruja y me contestó que sí, que su hijo había amanecido a sus pies con las uñas y labios morados. Le pregunté que si ella durmiendo no lo habría ahogado y me contestó que no. Más víctimas de brujas. Guzmán Guzmán. Hace muchos años en Puerto de Chivos, en San Pedro, una bruja se chupó a un niño a través de la mollera y lo mató, dejándolo pálido. Noche tras noche la bruja había estado tratando de chuparse al niño, porque el bebé amanecía a los pies de la señora, pero ella no se imaginó que era que por intervención del maléfico ser. Días después, cuando el niño amaneció muerto, esto motivó a que los papás del niño se divorciaran y que la madre de ese niño se convirtiera en alcohólica. ¿Cómo vuelan las brujas? María Berta Castillo. Hace mucho tiempo, cuando yo tenía como 23 años, vi cómo volaban las brujas en el cerro del Chicohuite. Veníamos mis hermanos y yo de un baile. Era alrededor de la 1 de la madrugada. Por el camino no pasaban los camiones. Era un llano grande. Fue entonces cuando vimos que, en la franja del cerro, unas bolas de fuego brincaban de un lado para otro. No era que el cerro se estuviera quemando, sino que eran unas bolas grandes que saltaban de aquí para allá. Nos quedamos un rato mirando y observamos que eran 3 bolas de fuego. No nos dio miedo porque estábamos muy retirados de allí. Al día siguiente le platicamos a mi mamá y ella nos dijo que esas eran las brujas, que más gente ya las había visto. El duende de Villa del Carbón. Cristian Vega. En Villa del Carbón, Estado de México, mi tía vio un duende. Fuimos de paseo a ese lugar y rentamos una cabaña cerca de donde pasa un río. Y por ahí lo vio y más tarde lo describió como un niño muy chiquito, de algunos centímetros de estatura. El duende iba corriendo de un lado de las aguas. Ella se impactó mucho con lo que vio y se puso a llorar. Entró en estado de shock y durmió durante toda la noche. El señor que nos rentó la cabaña ya nos había dicho que en ese lugar se veían duendes, pero no le que habíamos creído. Incluso nos reímos de él. Espero les haya gustado estos pequeños relatos, mis amigos. Brujas, duendes. ¿Quién no ha visto alguna vez alguna bruja o algún duende? Yo les puedo asegurar que de mi parte, sí he visto duendes. Si tú has visto una bruja o un duende, házmelo saber en los comentarios. Sin más, hasta la próxima. Y recuerda, nunca mires hacia atrás, porque quién sabe qué es lo que estará ahí.